Ok, chicos, bueno, me van a disculpar que el internet me falló y todo eso. Ya sé lo que pasó. Lo que pasó fue que tenía abierto el Microsoft Teams porque tomo clase y sí, nunca colgué la llamada, o sea, sí lo cerré y todo, pero como que la computadora nunca colgó la llamada y pues se quedó ahí trabadillo y pues eso era lo que nos impedía continuar. Pero bueno, ya me había pasado también esto de que se me fue el internet el otro día y ya estoy capacitado también para grabar clases de repente cuando tengamos estos inconvenientes. Y pues como platicábamos al principio de la clase, ¿no? Eh, Platicábamos eso que hay que acostumbrarnos a la nueva estilo de vida, a las nuevas normalidades o las nuevas normas. Y pues así es, ¿no? Bueno, pues sin más pues por agregar, no los entretengo con esas cosas, vámonos con la clase. Les comentaba yo que la clase pasada habíamos hecho este ejercicio, en donde habíamos dicho que según la Universidad Inglesa no ocupábamos poner las letras en el orden adecuado, simplemente la primera y la final, y la letra por sí misma no se lee, sino que se leen las palabras, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que decíamos de la letra, el fonema, es que nos van a dar una iniciación y una diferenciación, por ejemplo, entre P, P y B, B, y T, T. Es algo diferente. Es lo primero, ¿no? El fonema. Pero nosotros no nos llevamos de fonemas, no utilizamos palabras. De modo que un S no me dice nada, pero un sí me dice todo. Bueno, vámonos allá. Bueno, depende, ¿no? Pero sí, un sí normalmente dice todo. Entonces, lo que les decía yo eso, que gracias a lo que estamos estudiando son funciones cerebrales superiores. Por tanto, gracias a los procesos superiores, que serían sintácticos y semánticos, así como pragmáticos, mientras leemos el texto, vamos construyendo una representación global del significado que nos permite anticipar en gran medida las palabras que vamos encontrando y las vamos reconociendo con poca información estimular. Entonces, a todos nos ha pasado esto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces sin el contexto completo o sin la palabra completa, fácilmente podemos leer el mensaje, la interpretación. Es muy sencillo. ¿Cómo? Por ejemplo, en la música. ¿No les ha pasado que están escuchando una rola, una rolilla, y de repente nunca la habían escuchado, pero ya saben lo que va a decir? Ah, sí, aquí ahorita seguro va a decir nos amaremos y porque tiene que ver con la música, con el ritmo, con lo que va diciendo, pero es eso, que usualmente con una información anticipada podemos más o menos prevenir la siguiente palabra. Fíjense, aquí hay un ejemplo que es muy interesante, que fue básicamente pues, unos ejemplos inspirados en Rumelhart y MacLean en el 86, en donde vean como qué palabra dice aquí arriba. China, bien fácil, China, pero realmente ninguna es una A. Las dos simulan una A y una H, pero realmente, pues, estrictamente hablando, es una H chueca las dos. Pero aún así, te imaginaste un dragón chino, o la cultura china, o a gente de Oriente. Entonces, fíjate, China y ya ibas hacia qué. Fíjense, con estas mismas letras vamos a poner unas nubecitas. ¿Qué dice la primera letra, esta de aquí arriba? Sin que yo te diga. Luego intuyes y asumes que dice café, ¿no? Aunque realmente no todas las letras están ahí, porque aquí puede haber otra E, o puede, pues sí, básicamente es otra E, o puede ser la F, ¿no? Entonces puede ser CAE o café, pero no sabemos, aunque nuestro cerebro sí inmediatamente lo interpreta y dice, claro, esto significa esto, aunque usualmente, aunque formalmente no esté escrito. Por ejemplo, vámonos al segundo renglón, que dice cena. Exactamente.
También pudiera ser una F, ¿no? Podría no tener sentido. Esta podría no ser una N, podría ser un dibujo, pero automáticamente el cerebro así lo revisa, ¿no? Aquí qué dice, piso, ¿no? Pero también puede decir viso, puede ser una B. Aquí qué dice, tubo, ¿no? Pero también puede decir tupo, pudiera decir. Entonces es muy interesante, pues, el cómo el cerebro ya genera un contexto del lenguaje. Por eso es tan interesante y por el lenguaje, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo lo expresamos? Eh, ¿Cómo lo entendemos de humano a humano? eh, Sin tanta información estimular. Así funciona el cerebro. Por eso es que dicen que cada cabeza es un mundo y por eso cada mente o dos mentes piensan más que una. Es todo una locura esto del lenguaje. Ahora, la modularidad. Uf, fíjense, es muy interesante, ¿eh? Según Jerry Fodor, en el 83, publicó en The Modularity of Mind un módulo que básicamente lo que dice Jerry Fodor es que nuestro cerebro está constituido por módulos y los módulos tienen algunas características particulares. Imagínense, básicamente lo que dice Jerry Fodor es como si tuviéramos en nuestro cerebro un montón de archiveros, 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 y en cada cajoncito archivamos la palabra, el significado, alguna imagen, incluso algo que nos haga sentir, ¿no? Y lo dejamos ahí, de modo que los módulos van a tener ciertas características y se van a activar en el cerebro subconscientemente inconscientemente y conscientemente también. Es muy interesante, fíjense. Por ejemplo, dice Jerry que un módulo o los módulos son específicos de dominio. Quiere decir que están especializadas en un tipo particular de estímulos y solo se trabaja ante una clase específica de información. Quiere decir que tú no vas a poder acceder a la información de otros módulos o no te la van a poder activar si no es el desencadenante de dominio. Por ejemplo, a quien no le ha pasado que vas súper, súper, súper feliz en tu rollo, en la calle, como si nada, y escuchando música, y de repente alguien llega y te pregunta algo, ¿tienes dinero? ¿Por dónde es la calle? Te saca de onda, ¿no? Entonces tu cerebro no sabe qué onda, reacciona como, espérame, o sea, me tengo que quitar la música, algo está pasando, hasta agarras tus pertenencias porque sientes que pudiera ser algo hasta de un asalto. Eso dice mucho de dónde vengo, ¿eh? Yo vengo de Guadalajara y si me habían asaltado, entonces es como eso. Tu cerebro activa este módulo para que tú reacciones, para que tú actives, para que tú acciones, básicamente. Y todo depende de que lo active. Por ejemplo, no es lo mismo esa persona que llegó de la nada a que de repente te encuentres de camino contrario a una persona que te gusta o que te agrada y inmediatamente hasta tú le bajas al auricular, tu módulo ya está preparado para actuar de otra manera. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo más claro o más honesto que se me pudo haber ocurrido ahorita fue este, ¿no? ¿Qué piensan de ella? ¿Qué les está diciendo con su mirada, con su rostro, con su postura? ¿Qué te está transmitiendo? Pues parece que nada, ¿no? Parece que es una mujer que se tomó una foto, está como la Mona Lisa entre seria y sonriendo, pero no tanto. Pero pues básicamente no te dice nada. Pero imagínate que esta persona te dijera esto. Tenemos que hablar. Y ponga esta cara. Híjole, a mí se me enchinó la piel. Fue así como de, ¡ay! ¿De qué? ¿De qué tenemos que hablar? Ya con eso, ahora siento que me vas a terminar o que me estás engañando y me vas a decir, pero más bien parece que yo hice algo malo, parece que me vas a regañar, ¿no? Es como, tenemos que hablar y ese rostro inexpresivo es
te da mucho, aunque pareciera que es inexpresivo, pues un rostro serio, te da a entender. De modo que ahí se te activaron ciertos módulos cerebrales. Te fijaste que antes no se habían activado porque solo veías una imagen, solo veías una mujer y listo, posando para una foto. Pero cuando te dice tenemos que hablar, se activa un dominio, un módulo de alerta. Usualmente con esa cara es como cuando tu mamá te regañaba o tenía que hablar de algo en serio, algo que no era muy agradable o que era algo serio, simplemente pues es ese rostro. De modo que se te activa ese dominio cerebral y también tú actúas de acuerdo a los dominios. Ahora, los dominios funcionan de modo obligatorio ante la presencia del estímulo apropiado. En el momento que están presentes, la información específica sobre la que el módulo está especializado está activa inevitablemente. Por eso yo les decía que pudiera ser activado subconscientemente o inconscientemente. Puede ser que tú no entiendas por qué está pasando, pero es que un módulo está activo, ¿no? Es común, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi mamá. Mi mamá es quizá una de las personas más hermosas, amables, pacientes y lindas que conozco. Y es en serio, ¿eh? No, aparte de que es mi mamá, no solo por eso, es una persona así. Ella es así, linda, paciente, tranquila. Y cuando me habla, siempre siento lo mismo, que me habla porque necesita algo con cariño o X. Pero cuando dice mi nombre completo, me da miedo. Cuando dice, o cuando dice los nombres de mis hermanos antes, uff, es peor todavía porque significa que está tan enojada que ni siquiera sabe quién soy. Pero sí me ubica, o sea, físicamente yo sé que quiere decir mi nombre, pero se le salen los demás nombres antes que el mío, ¿no? Entonces, es muy interesante porque una vez mi mamá me dijo así, Edgar Alejandro, y yo me empecé a asustar, o sea, ya empecé a palpitar, empecé como, ¿qué hice? ¿Qué no lavé bien? ¿Qué pasó? Y estaba asustado. Y ya, ¿qué? Hasta con miedo. ¿Qué pasó? No, nada, nada más te quería decir Edgar Alejandro, o sea, me gusta ese nombre y listo. Y te quería hablar, pero pues no te quise decir como siempre. Ah, ya me relajé. Entonces fíjense cómo los módulos, aunque tú no quieras, funcionan de manera obligatoria si el estímulo apropiado aparece. Y se va a mantener hasta que el estímulo se retire. De modo que también eso tiene que ver mucho con ciertos lenguajes personales que hemos diseñado. Lenguajes patológicos, es a lo que yo voy. Ya les hablaba el otro día de eso, ¿no? Pero tiene que ver con eso, son lenguajes patológicos, pues uh, hay un estímulo, quizá no es el mejor estímulo, pero hay un estímulo y nos hace reaccionar o accionar en ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado mucho que tengo algunos primos que sus mamás trabajaban, de modo que usualmente no estaban en casa y ellos sentían ese abandono. Y cuando estábamos juntos todos o en reuniones familiares, su actitud, sus acciones, e incluso cómo le hablaba a todos los demás respecto a su mamá eran diferentes. Con su mamá eran más serios, más tranquilos, no compartían tanto. Y de repente cuando hablaban conmigo era como la explosión de cosas que decían. Yo decía, wow, yo nunca te he escuchado hablar así con tu mamá. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con su educación, con qué estímulos se les dieron y por qué reaccionan a ese estímulo de esa manera. Aunque los módulos, pues acá cerebralmente, ya están pues capacitados para funcionar así fisiológicamente. Entonces, miren, por ejemplo, el fenómeno Stroop. En el fenómeno Stroop vamos a hacer otro ejercicio, es un ejercicio rápido. Tienes que decir físicamente el color que vas a ver en la siguiente palabra, ¿vale? Ahí vamos. ¿Qué color es? Ahí está. A lo mejor algunos, si les pasó, otros estuvieron más al tiro.
pero puede ser que la mayoría se haya detenido un poquito, que no haya dicho luego, luego rojo, porque la palabra dice verde. Entonces, el fenómeno Stroop lo que hace es justamente eso. Es para el cerebro difícil hacer este tipo de conjeturas cuando no hay una realidad, más bien una lógica que seguir. La palabra dice verde, pero está pintada de color rojo. Y todo el fondo es verde. Entonces, cuando tú esperas ver, ¿no? El verde, y luego lo ves en rojo, pero lo que tú tienes que decir es el color rojo, aunque dice verde. Entonces tu cerebro como que hace un, ¡oh! Un clic y dice, no, espérame, espérame, espérame. ¿Qué color me están preguntando? Ah, el rojo. Aunque dice verde y el fondo es verde, me están preguntando sobre el rojo. Entonces tengo que decir que es el rojo. Entonces el cerebro tarda más en asimilar este conocimiento, en hacer esta activación modular. Por eso es que, bueno, hay un juego que es una aplicación, déjenme ver si no la he borrado, porque yo así soy y borro, ya la borré. Pero es un jueguito súper divertido. Les voy a conseguir cómo se llama. Por aquí lo voy a tener. El chiste es que es un monito que está en un cubo. Y tú tienes que leer las instrucciones y el monito avanza. Y si no lees las instrucciones bien o haces otra cosa, pues mueres, ¿no? Entonces, el monito está en el cubo y avanza por todas las capas del cubo. Y de repente hay una frase que te dice, a todos lados menos hacia arriba. Entonces tú te puedes mover a todos lados menos hacia arriba. Si te mueves hacia arriba, pelas. Y se va poniendo más compleja la cosa. A la izquierda, a la derecha, y de repente, no a la izquierda, o sea, todos lados menos a la izquierda, de repente empieza con colores. Arriba, derecha, o azul o izquierda, y luego con cuestiones de lógica. No amarillo, no verde, no arriba. Y entonces tienes que fijar cuál es amarillo, cuál es verde, cuál es arriba. Esto en menos de 20 o 30 segundos. O sea, es algo rápido, es para que tu cerebro, se las recomiendo un montón. Se los juro, ahorita les voy a, en cuanto les suba la clase, ahí les voy a acomodar el jueguito, porque es un juego muy bueno, les va a ayudar bastante en cuanto a la cuestión modular, va a ayudar a sacarles los módulos, les estimula de buenas maneras, porque aparte que manejas colores, direcciones, también manejas mucho la lógica. Es un juego muy bonito, muy interesante, se los recomiendo bastante. Bueno, ¿qué más pasa con los módulos? Bueno, según la literatura, los módulos están encapsulados. Cuando un módulo se activa, su tarea no se ve afectada por la acción de cualquier otro proceso. Su actividad es impermeable a cualquier influencia exterior. De modo que un módulo no te va a afectar la capacidad de actuar de otro módulo o de otra actividad. Por eso es que las mujeres se caracterizan, ¿no? O dicen que son muy buenas para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y si es verdad, si es cierto que mientras cocinan, hablan, bla, bla, bla. O sea, sí es cierto, hacen muchas cosas. Yo no creo que sea una actitud o una actividad indispensablemente de las mujeres o del sexo femenino. Creo que los hombres también hacemos muchas cosas al mismo tiempo, también, y es una capacidad que podemos desarrollar siempre y cuando seas un ser humano, ¿no? O un animal, también he visto animales que hacen cosas al mismo tiempo, entonces eh, es una cuestión justamente de la especie. Aunque en lo personal sí he visto que las mujeres tienen un mayor dominio en muchas áreas al mismo tiempo, son como multitask. Y los hombres, bueno, yo en lo personal me cuesta más trabajo ser multitask. A mí sí me cuesta, o sea, es como sí puedo hacer dos o tres cosas a la vez, pero no les pongo la misma atención. Y si, por ejemplo, si estoy platicando con alguien y dibujando o pintando, usualmente estoy el 80% en el dibujo y 20% en lo que me están diciendo, o sea, no pongo tanta atención. Aunque sé lo que están diciendo, me tardo más para contestar porque tengo que tomarme un tiempo de dejar de dibujar para pensar. Entonces, para mí es difícil el multitask, aunque hago muchísimas actividades al día. No, es diferente, pero no las puedo hacer al mismo tiempo. Entonces yo tengo 100 actividades, pero hago una a la vez o dos por vez. Y las mujeres, usualmente las que yo conozco, hacen 5 o 6 por vez. Entonces
De ahí creo que viene un poco también esa cuestión de que solo las mujeres, no, yo creo que todos los humanos, solo es una habilidad que tienes que practicar y practicar y practicar, porque igual conozco mujeres que pues, son como la mayoría de los varones, ¿no? Que no pueden hacer muchas actividades al mismo tiempo, o sea, que solo se concentran en una. Y pues yo creo que más bien tiene que ver con personalidad también, ¿no? Bueno, a eso iba, a que gracias a los módulos nosotros podemos tener estas actividades. De hecho, ¿a quién no le ha pasado que está platicando con alguien, pero al mismo tiempo, aunque si pones atención, estás pensando en otra cosa, en lo que sea? Tiene que ver con eso, en que un estímulo te está diciendo que otro tipo de atención. Son rápidos, los módulos son rápidos, realizan su actividad en un plazo de milisegundos. O sea que acceder a una palabra, perdón, al significado de una palabra lleva menos de 200 milisegundos. O sea, estamos hablando de una cuestión, ni siquiera en lo que trueno el dedo, podría decirlo tan rápidamente como mi cerebro lo piensa. Eso se llama arco reflejo. Es tan rápido que justamente puedes acceder a infinidad de palabras en segundos, en milésimas de segundo, 200 milisegundos. Si yo les digo melón, sandía, rojo, árbol, celular, clase, psicología, todas las palabras que les he dicho, inmediatamente ustedes saben de qué estoy hablando. Incluso pudieron imaginarse algunas de las palabras visualmente, qué imágenes hay, ¿no? Todo esto es gracias a que, como les decía, los módulos están ahí como un tipo de archivero y tenemos un supercomputador que en joda agarra las palabras y las lleva y las pone y demás. Entonces, qué interesante, ¿no? Es tan interesante porque es igual que el arco reflejo del sistema nervioso. Te quemas y quitas la mano, la retiras inmediatamente. ¿Por qué? Porque duele. Entonces se hace daño, la retiras. De modo que no te duras ahí 15 segundos, duras menos de un segundo cuando mucho y ¡ay! La quitas. Lo mismo pasa, ¿no? Son módulos. También son automáticos y poco accesibles a la conciencia. Su tarea es automática y autónoma. No podemos intervenir en ella de forma controlada y el propio proceso es opaco a nuestra conciencia. O sea, realmente nosotros no estamos enterados de cuando se activan los módulos, de cómo se activan, de nada. Nada. Por eso es que son pues son automáticos y poco accesibles a la conciencia, de modo que conscientemente no es como que yo active pues los módulos. Puedo estar consciente de cuando ya se activaron o de si están pasando ahorita, pero no de activarlos y de todo el proceso. Eso es algo que no se puede. Ahora, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, eso se me hace muy interesante, porque muchas veces, como es poco accesible a la conciencia, muchas veces activamos lo que estamos, nuestros módulos, y de ahí también podemos deducir o empezar a indagar. Por ejemplo, yo me he fijado mucho cómo los psicólogos y los psiquiatras en sus terapias de repente al platicar, al hablar con alguien, al intercambiar lenguaje, se dan cuenta de eso, de que hay módulos que se le activan al paciente y el paciente pues no se da cuenta y pues es donde el psicólogo y el psiquiatra trabajan, en hacerlo consciente de lo que está pasando, de cómo están funcionando sus módulos. Por ejemplo, no sé, ¿a quién ha visto una historia, alguna historia? Todos hemos leído alguna de esas historias en donde una niña o un niño es abusado o se le esconde información y se genera un trauma tan grande y tan amplio que el niño justamente
hace esto, ¿no? Hace toda esa información, la guarda en el subconsciente para que no se dé acceso a ella, para no sufrir. Y entonces en ciertas actividades, ciertas acciones o ciertas palabras le activan los módulos subconscientemente. Es muy interesante. Y bueno, creo que esta, si mal no recuerdo, es la última diapositiva. Y son los métodos de investigación en la psicología del lenguaje. Entonces, todo lo que vimos atrás no es porque alguien lo escribió en un libro, es porque mucha gente ha investigado, ¿no? Entonces, tenemos varios métodos, básicamente son dos, los conductuales y los fisiológicos. Los métodos conductuales normalmente son las técnicas más utilizadas para el estudio del procedimiento lingüístico y son basadas en los tiempos de reacción, desde que inicia el estímulo hasta que el individuo produce una respuesta y le informan sobre el curso temporal del proceso. Por ejemplo, pues sentamos a un paciente, le enseñamos la imagen de una paloma y en lo que escribe o nos dice qué animal es, contamos el tiempo de reacción y en base a eso pues vemos cómo se activa la respuesta cerebral ante el estímulo, en este caso del lenguaje. Y tenemos la otra manera de investigarlo, que serían las técnicas fisiológicas. Estas recogen cambios en la actividad electrofisiológica generada por el cerebro y entonces, y gracias a esto, lo repetí aquí, gracias a esto, a que se recogen estos cambios, hacemos interpretaciones del sistema. Como un ejemplo, siempre dice la gente que nosotros realmente utilizamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral y que el otro 90% no lo usamos. Y que si lo utilizáramos, entonces volaríamos y no sé cuánto. No es así. Nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro todo el día, todos los días, pero no lo hacemos al mismo tiempo, sino que, por ejemplo, ya lo iremos viendo, pero cuando hablamos, pues estamos hablando del hemisferio izquierdo, del área de Broca, de Wernicke, del área vestibular. Cuando hablamos de las cuestiones matemáticas, de operaciones o arte, estamos hablando de otras áreas cerebrales. El otro día les comentaba de que cuando el paciente está frontalizado, tiene actividad frontal, se activan ciertos módulos fisiológicos. Entonces, realmente nosotros siempre utilizamos todo el cerebro, ¿no? Bueno, eso intentamos. Y los que no, hay que intentarlo más. Hay que intentar movernos todo el cerebro. Es importante. Es importante que armes rompecabezas, que comas bien, que armes sudokus, que hagas sopa de letras. Todas esas cosas nos ayudan a estimular toda la función cerebral y para que tengas una actividad más rápida y puedas acceder más rápido a la información. Por eso es importante. Recuerden que al principio de la clase decíamos que el lenguaje tiene que ver con la repetición del mismo y que entre más repetición exista, más asimilación del lenguaje hay, pues tiene que ver con eso. También en qué tan activo tenemos nuestra estimulación cerebral para poder llegar a los módulos rápidamente, que se activen rápidamente y que haya un buen feedback. Y bueno, básicamente eso es lo que es la introducción a nuestra materia. Vamos a estar viendo todos estos procesos bien interesantes, sobre todo cuando lleguemos al área de Wernicke y demás. Es un área que me apasiona, como toda la materia realmente. Y bueno, sin más, ahí les dejo la clase. Muchísimas gracias por su disposición, gracias por estar conectados. Una gran disculpa por que pues nos falló esto. Ya saben, gajes del oficio, hashtag el miércoles les dejo tarea. Y nos vemos el próximo viernes. No pasa nada, ¿no? Hashtag no pasa nada. La cosa aquí es que todo se puede recuperar. Y bueno, chicos, pues sin más, por el momento les agradezco un montón. Yo sé que estuvo un poco más cortita, pero teníamos, perdón, que terminar la clase. Y bueno, sin más los dejo para que sigan estudiando. Échenle una leída también a este tema, ¿vale? Que tengan bonito día, chicos. Chao, chao.